Bueno, muy buenas noches, tardes, noches. Estamos transmitiendo desde Río Gallegos en este ciclo de charlas denominados Antipatriarcas. Estuvimos recién hace nada en la biblioteca Rosita Yauquen, acá en Río Gallegos, presentando el libro junto a Mariela Gamboa. Fue una charla de territorio, una charla antipatriarcal también, la verdad que muy contento. Y en relación a este ciclo de charlas, les cuento que ya empezamos hace 15 días con la escritora Natalia Bericat, que tuvo algunas complicaciones ahí, tuvimos complicaciones de conexión, así que la verdad que no fue muy larga que digamos, pero la verdad que igual de todas maneras el intercambio estuvo muy bueno. Escritora del libro que se está presentando actualmente que se llama Malparidas, y uno anterior de poesías que se llama Deshilachadas, muy recomendables ambos. Dentro de 15 días vamos a estar charlando con Silvestri, una profesora de Jessica Silvestri, creo que se llama el nombre, no quiero pifiarla, pero es profesora de filosofía. Vamos a hablar de el feminismo, o más bien de mujeres filósofas, por decirlo de alguna manera. Luego después, dentro de 15 días más, ya en enero, vamos a estar charlando con Daniel Baños Sufía, que es abogado, especialista en derecho de familia, perdón, en violencia doméstica, y vamos a estar charlando por ahí más cuestiones que tienen que ver con las cuestiones legales. Dentro de 15 días más vamos a estar hablando con una conocida eh, periodista de acá de Río Gallegos. Ahí está, bueno, a ver si. Delgado. Pero hoy vamos a estar charlando con el licenciado Rubén Fernández sobre deconstrucción de masculinidades, ¿sí? A ver si está en línea ya. Rubén, lo invité, pero Rubén Fernández. Y ya salió. Bueno, sigo hablando hasta que se conecte Rubén, que no sé, capaz que tiene algún tipo de complicación. Estas charlas que comenzamos a... Dice que tiene... El doctor Diego Ortiz, que me estuvo acompañando en un saludo enorme. Bueno, me dice que tiene poca señal. Me estuvo acompañando en la presentación en Buenos Aires, en Casa de Santa Cruz, ya hace un mes más o menos. Muy agradecido por ese encuentro, por esa charla, por ese momento. Seguramente tendremos oportunidad de intercambiar. Así que bueno, no, les contaba que este ciclo de charlas, ahí está Rubén Fernández, es una manera también de tomar como excusa este libro eh, que se llama Viento es Ley Micaela, que estoy presentando en diferentes oportunidades. Vengo de una biblioteca popular presentándola, para justamente seguir deconstruyéndonos, seguir intercambiando, seguir buscando, develando al sistema patriarcal. Ahí está Rubén, a ver si. Ahí lo estamos invitando a Rubén. En sus diferentes, y con sus complejidades, ¿no? En sus diferentes facetas. Ahí está Rubén. Hola Rubén, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, escucho perfecto. Pero bueno, qué bueno. Tuvimos en la anterior charla un tema de conectividad, ¿viste? Así que espero que no nos pase hoy. Ahí se acaba de suspender un segundo, eso es por ser mal agüero, ¿viste? Ahí por ahí, el viento nos está matando, ¿eh?
Bueno, bueno, Rubén, muchísimas gracias por haberte copado con esta posibilidad de intercambiar. Eh, un poco para podamos intercambiar sobre tu trabajo, sobre este tema de construcción de masculinidades, lo que venís haciendo acá en Santa Cruz. Pero para comenzar, primero, un poco para que te conozcan los que vean este video, un poco primero para saber de vos, de tu vida, digamos. Vos sos de Santa Fe, nacido en Santa Fe. Sí, nací en Rosario y estudié en la Facultad de Psicología de Rosario y después la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación. ¿Sí? Y Ah, de me vine Rosario. acá a Rosario. Me vine con una posibilidad de trabajar y la verdad que Santa Cruz me abrió la puerta y hacer un montón de cosas interesantes. Actualmente, bueno, Bien. estoy casado, digamos, me casé en octubre del año pasado, digamos, ¿sí? Así que, por suerte, estamos bien, estamos contentos. Qué bueno, qué bueno. Y allá la Universidad de Rosario, ¿qué orientación tiene en su enseñanza? En general, digamos, el psicoanálisis, digamos, ¿no? La facultad Ah, se ha caracterizado en esa formación. Si bien en estos últimos años ha habido cambio de planes de estudio, porque en cierta forma el ministerio había señalado algunas cuestiones metodológicas y la necesidad de ampliar otras corrientes teóricas, digamos, ¿no? ajá. Y apenas yo me recibí, empecé a trabajar en el sindicato de ama de casas sobre cuestiones de violencia, digamos, ¿no? De violencia de género en ese momento, violencia hacia la mujer originariamente, digamos, ¿no? Y bueno, estábamos como pañales, te estoy hablando prácticamente 1996, 1997 prácticamente, ¿no? O sea, ya Ajá. se empezaba a ver la violencia, pero bueno, había que como actuar en el hacer y sobre eso íbamos aprendiendo. Por suerte después se fueron creando especialidades y ese tipo de cosas que nos abrió la cabeza para seguir formándonos. Sí, y estamos hablando inclusive de las primeras leyes a nivel nacional y provincial. La década del 90, mitad de la década del 90 es donde empieza recién a hablarse de violencia familiar, ni siquiera de género, sino de violencia de la familia. Sí, sí. Sí, y es indudable pensar que era totalmente reciente y prácticamente después hablar de violencia masculina significó casi una década más tarde, digamos, ¿no? O sea, empezar Claro, a tal cual. profundizar y esto de que, bueno, que había que trabajar con otra parte también importante, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? ¿Cómo fue en ese sindicato de amas de el trabajo que hacías? En general, ahí lo que hacíamos era atención clínica a mujeres maltratadas y trabajamos cuestiones de abuso sexual en la Ah, infancia, digamos, ¿sí? Eh, ah, Fue un lindo grupo, un equipo bastante interesante, había una médica, otra psicóloga, también teníamos una trabajadora social, había una periodista también en ese momento y una abogada, digamos, ah. ¿no? O sea que era bastante un popurrí de cada uno, pero como siempre, el trabajo de lo interdisciplinario, de trabajar con otro, es como que siempre suma, ¿no? Por supuesto que sí. Te vi el año pasado haciendo consejos durante la pandemia y en relación a todo el psicotrauma, ¿no? Vos sabés que se te escucha, con el auricular y no se te escucha, se corta. ¿Ahora me escuchás? A ver, ahora sí, sí. ¿Me decías? No, te decía que te vi dando consejos de salud mental durante el año pasado, durante el encierro que tuvimos y todas las consecuencias personales y familiares. ¿Cómo fue esa ocurrencia? Bueno, fíjate que eh, ante los temores y la inquietud de aún estaba, digamos, estas cuestiones de la pandemia, el antes y el pasado ya había dado ciertas intervenciones en algunos cortos como para tratar de sensibilizar y dar información un poco más certera y clara, porque los pacientes, empecé a notar que los pacientes estaban como muy asustados y por otro lado veían como que esto de la pandemia era cosa que le pasaban a los chinos, digamos, ¿no? Eh, y Ajá. cuando ya llegó acá a Argentina,
hubo mucho temor, mucha preocupación, y me parecía que había que hacer como una cosa de profilaxis, digamos, y brindar una información que sea, digamos, un poco más precisa y clara para que bajen los niveles de ansiedad, digamos, ¿no? Ansiedad y angustia. Está bien. Se corta un poquito, pero en general se escucha. No, decía Y que cuando cuando llegás, llegó la pandemia ah, argentina, digamos, particularmente en Santa Cruz, hubo mucho miedo, mucha angustia y en algunos casos de desesperación porque hasta ese momento no estaba muy claro lo que había que hacer, digamos, ¿no? Y cuando el temor claro, y el pánico, eso la verdad que genera muchos trastornos, ¿no? como una secuela, antes de que entremos con el tema de la masculinidad, ¿vos ves hoy como una secuela en relación a la mental o a todo lo que ocasionó ese encierro, la angustia, etcétera? Mirá, en general, como uno lo puede hablar de la parte más clínica, ¿no? En general son las mujeres las que manifiestan y expresan, digamos, y a los varones les cuesta mucho poder asistir a un espacio terapéutico, digamos, ¿no? Si bien ahora lo que Ujú. estoy viendo, digamos, es que hay muchos varones que han transitado situaciones de la pandemia, esta cuestión de estar internado o haber perdido algún familiar cercano, y es como que se están abriendo a permitirse sentir y expresar esas emociones, cosa que veo como muy positivo, digamos, Ajá, ¿no? mirá vos, mirá vos. Rubén, ¿y vos llegás acá a Río Gallegos y en qué empezás a trabajar? ¿En qué área? Bueno, yo empecé a trabajar en el 2009, empecé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo en la parte de infancia. Yo estaba como equipo técnico, inclusive con Raquel Escobar después y publicamos un libro, digamos, de niñas y Claro. adolescentes en función de la cuestión de la ley. Y también después trabajamos asesorando en la cuestión de la reglamentación de la ley de infancia provincial. ¿Sí? Es como que armamos la propuesta en función de la experiencia que habíamos tenido, digamos. Fue un trabajo bastante interesante y un desafío, ¿no? Siempre a nosotros decimos nos gustan los desafíos, digamos, ¿no? Y eso yo creo que decíamos, los profesionales que pasamos por infancia estamos preparados para todo, digamos, ¿no? Porque era, Claro, sí. era cantidad. Sí, sí, sí. Y Es no, como estar y en una guardia después, de hospital, básicamente. sí, sí. No, y ¿Me siempre escuchaste? actuando No. en la Ah, urgencia y emergencia. está bien, está Y bien. después estuve Bueno, trabajando. sí. Sí, perdón. No, 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 adelante, adelante, perdón. No, y decía que después de trabajar, un poco lo que me desgastó no fue trabajar con niños, me molestó y trabajar con la parte de la burocracia institucional, digamos, ¿no? Esto de las contradicciones, esto de hacerlo urgente y no Ah, respetar las propuestas o el plan de trabajo, digamos. Eso es lo que terminó desgastando y hizo que yo buscara otros espacios, digamos, ¿no? Y bueno, y de ahí que me acerqué a derechos humanos y la verdad que en ese momento estaba Tito Quiñones, digamos, como secretario de Estado, y me abrió la puerta, me dijo, bueno, trabajá con libertad, empezamos a armar distintos proyectos, ¿eh? Así que y contento, así es contento. donde Y ahora, vos, así es donde ves la propuesta esta de trabajar con varones, sí, digamos, para todas estas cuestiones de la masculinidad, de construir la masculinidad. sí, yo lo que le explicaba en algunas de las conversaciones con Tito era que veía que se estaban haciendo acciones para trabajar con las mujeres, pero que había un índice muy alto de violencias y lo leíamos en los diarios prácticamente, ¿no? Y le decía, bueno, pero hay que hacer algo. Y me dice, pero vos te animás a armar algo. Y yo le dije, por supuesto que sí. Igualmente había cursado 4 o 5 posgrados en la universidad, la Facultad de Psicología de Buenos Aires sobre la especialidad en violencia, digamos, ¿sí? Y ya estaba Ajá. como con la experiencia de Rosario, más con la formación en los posgrados, dije, bueno,
vamos a armar una propuesta. Empecé a leer y ver trabajos de cómo estaban trabajando en otros países y veía que trabajaban en la misma línea teórica que yo trabajo, digamos, que es más lo cognitivo y conductual, digamos, ¿no? Y entonces Ajá. me dice, presentame una propuesta, armame una propuesta y lo analizamos. Y fue así que después de casi 2 o 3 meses de trabajo, con las correcciones que uno siempre le hacen, me dijo, bueno, ahora falta que armemos un convenio, digamos. Ahí también, bueno, Cintia Segura nos dio una mano en la construcción de ese primer convenio con la justicia, digamos, ¿no? Se corta Y un yo creo poquito, que pero bueno. en estas cuestiones, digamos, uno siempre se pregunta o nos repreguntan si esto que hacemos tiene alguna, eh, digamos, una forma de evaluación en términos de ver resultados. La gente quiere ver resultados, como si hubiese varitas mágicas, ¿no? Eh, Sí, y en sí, realidad sí, sí. yo creo que esto es un proceso, es un trabajo de un proceso largo, digamos, pero que en cierta forma abre la posibilidad de poder pensar esto de las nuevas masculinidades, digamos, ¿no? A partir de estas situaciones de violencia, ¿no? ¿Por qué el título? Habilidades para la vida. Mirá, lo que había pensado era simplemente esto, ¿cuáles eran los problemas que más se le presentaban a los varones, digamos, ¿no? Fundamentalmente el tema de la comunicación, el tema de la construcción de una identidad masculina muy marcada, del patriarcado, digamos, y creíamos que estos varones, digamos, reproducían la violencia, pero también tenían la carencia de las habilidades básicas, las habilidades de la comunicación, habilidades que tienen que ver con la comprensión, con la empatía, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el título de Habilidades para la Vida tiene que ver con eso, porque va más allá del taller. Nosotros lo que decimos siempre es, la idea de esta propuesta de intervención es que no solamente les sirva a ellos para la situación que están atravesando, sino para nuevas relaciones y también para poder Claro, compartir esta experiencia con otros varones. Es decir, claro. comentar las cosas que se hablan en los talleres con otros varones, ¿no? Vos hablabas en una oportunidad de que en principio se llega con mucha resistencia. O sea, los varones que llegan con mucha resistencia. ¿Y cómo es que flexibilizás eso? ¿O o cuándo vos ves que hay un clic de alguna manera de decir, bueno, esto me va a servir, o sea, le voy a poner empeño? En principio se hace una entrevista de admisión y a esa entrevista tiene como finalidad la sensibilización y la idea de hablar sobre lo que la persona le pasó y cómo llegó a eso, digamos. Ajá, Entonces, creo que el hecho de poder escucharlo, y lo que nosotros siempre decimos en la entrevista, nosotros no juzgamos, no condenamos, eso es una cuestión de la justicia. Nosotros lo que rechazamos es cualquier tipo de conducta violenta. Entonces, creemos que los varones han ejercido, y le comento esta diferenciación que también es interesante pensarla, digamos, ¿no? No hablamos de psicopatía, no hablamos de conductas de que estos varones ejercen porque son psicópatas. Hablamos de varones que han aprendido a través de las experiencias, de los vínculos familiares, de la construcción de las identidades y fundamentalmente del peso de la cultura, esta idea de ejercer este rol de control y de poder sobre el otro, digamos, ¿no? Entonces, las habilidades para la vida tienen que ver con esto, generar unas relaciones y unos vínculos de igualdad, pero sobre todo fomentando la comunicación, digamos, ¿no? Y el respeto sobre el otro. está bien, está bien. Vos tocaste el tema de la psicopatía, que es todo un tema, ¿viste? De hecho, por ejemplo, María Eva Sanz, en tiene en Buenos Aires, hizo referencia en varias oportunidades que ellas no trabajan con psicópatas, porque es como que ya no se puede trabajar con psicópatas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O si te topás, cuando te das cuenta que hay una psicopatía, porque en muchos casos puede haberla, y vos sí Sí, tratás de hacer una reformulación. sí, yo creo en realidad, pero porque parto de que cualquier ser humano tiene la posibilidad de mejorar, digamos, ¿no?
aún en estos casos de la psicopatía, aún siendo bajo el índice de recuperación, hay que darle esa posibilidad. Me ha tocado, de hecho, en los grupos varones que tienen esta psicopatía de boicotear la tarea, ¿no? Ajá. Y lo que me ha pasado en esos casos es, en general, lo he planteado en las entrevistas, que eso juega en contra. Y le juega en contra para ellos porque significa que, en definitiva, la no adaptación a las normas y las reglas que se plantean significa más tiempo de trabajo. Entonces, lo que Ah, uno hace para boicotear, ¿no? O para generar malestar dentro del grupo, después le juega en contra porque eso va a ser evaluado, digamos, y si su conducta, ujú. generalmente los psicópatas tienen esa conducta bastante adaptativa, digamos, ¿no? O sea que hacen o dicen cosas que queremos escuchar para adaptarse a estos tipos de dispositivos. Pero me ha pasado en 2 o 3 oportunidades de personas que inclusive querían conformar grupos por separado, digamos, para generar alianzas varones, digamos, ¿no? Y cuando yo me he Mirá enterado, vos. le he planteado que parte del encuadre tiene que ver con que ellos no establezcan relaciones vinculares, digamos, ¿no? Sí, que eso es parte Está también bien. del trabajo. Y Rubén, vos trabajás con derivaciones judiciales. si yo, perdón, no entendí la pregunta. Que vos trabajás con derivaciones judiciales. Sí, yo vengo, digamos, los casos que vienen derivados fundamentalmente son de los juzgados de familia, juzgados penales y algunos casos de la Cámara, digamos, ¿no? Eh, Eh, y acá, en ese proceso, lo que se intenta hacer, digamos, es que el varón se presente con un oficio judicial, porque tiene una caracterización muy simbólica que se presente en derechos humanos con un oficio que le dice que tiene que hacer los talleres, digamos. Esto lo posiciona de un lugar de falta, digamos, ¿no? Y creo que esto Claro. también produce un efecto, ¿no? A lo que iba yo es que eso está dirigido, o sea, el taller está dirigido para derivaciones, o sea, no para voluntarios, digamos, si hubiera una persona voluntaria de la sociedad que dice, me parece que estoy necesitando algo parecido, para eso no estaría abierto, digamos. No, no, no. En una sola oportunidad vino un varón que estaba en el ejército y que me pidió voluntariamente de participar y excepcionalmente le permití, digamos, pero en general, como hay tanta demanda, lamentablemente, en muchos casos, a veces no dan, digamos, los tiempos y tampoco está orientado específicamente para varones que han infringido la ley porque han generado situaciones de violencia de género, digamos, ¿no? Por eso está bueno poder pensar, quizás más para adelante, abrir otros espacios también para otros varones, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, un poco para explicar para todos aquellos que vean este video, socioeducativo, ¿no? Psico, sí, es correcto. Y hago la salvedad porque algunos varones me dicen, pero yo ya estoy haciendo terapia con usted. Y yo le explico que circunstancialmente yo soy psicólogo, pero no estoy en calidad de psicólogo, sino estoy en calidad de educador. Y sí creo que lo que se trabaja con determinados temas moviliza mucho y eso también conlleva algo de lo terapéutico, pero no es la finalidad de los talleres un tratamiento terapéutico, es un taller educativo, reflexivo, que conlleva algo de lo psicoeducativo, por supuesto. Ujú. Bueno, ¿y en qué consiste el taller? ¿Cuántos encuentros son? ¿Cómo lo dividís metodológicamente? ¿Cómo lo trabajás? ¿Qué se hace? Bien, bueno, después de la entrevista de admisión se le explica los temas que se desarrollan, que son más o menos alrededor de 22, 24 temas, ¿sí? Es bastante amplio el repertorio de temas. Y ahora, por ejemplo, creo que todos los años como que vamos agregando temas en función de lo que va emergiendo. Por ejemplo, uno de los temas que se agregó este año en particular tiene que ver con el tema de la familia y sobre todo el tema de los hijos, ¿no? Esto de remarcar la importancia, esto que a veces les pregunto, realmente le hago la pregunta media capciosa si ellos quieren a sus hijos, ¿no? Y por Mm. supuesto que dicen que sí, que sí. Y yo le explico si ellos estarían dispuestos a hacer cosas para que sus hijos estén bien.
¿no? Y empiezo a Claro. explicarle, digamos, que la manipulación, que el maltrato, que la violencia y el maltrato, aún estando separados, digamos, genera situaciones traumáticas en los niños, digamos, ¿no? Entonces me parece que les remarco que es muy importante el rol que tiene tanto la mamá como el papá, digamos, y que en definitiva, aún separándose y habiendo diferencias, deben respetarse y reconocerse que siempre van a ser los padres y las madres, digamos. Entonces, desde ese lugar, empezar a evitar situaciones de conflicto que terminen dañando a sus hijos, digamos, ¿no? Que es lo que uno ve cotidianamente, ¿no? Lamentablemente. Claro. Y después, aparte de estos señalamientos directos que vos das, hay intercambios personales, de experiencias, de cuestionar algunas cosas. Sí, en general, digamos, los temas son muy variados. Por ejemplo, durante 3 o 4 talleres se habla fundamentalmente de lo que son los estereotipos, la construcción del rol y la identidad masculina. Después hablamos también temas relacionados con el femicidio. Y ahí se arma un debate muy interesante, porque yo invito a una de mis compañeras que es milita para el pañuelo verde, digamos, y tiene una posición Ajá. bastante feminista respecto a esto, ¿no? Y me resulta muy interesante, digamos, porque primero que ellos dicen, pero nosotros no matamos a nadie, digamos. Y es cierto, digamos, pero lo que le remarco siempre, que lamentablemente en los femicidios, previamente hubo una serie de eventos de distintos tipos de violencias que llega al más extremo que es la muerte de la Claro. persona, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo también a modo de preventivo es explicarle esto, que justamente por eso trabajamos aspectos que tienen que ver con el control de la ira, por eso hablamos de apego, trabajamos duelos, trabajamos habilidades sociales como la comunicación y la asertividad, trabajamos los micromachismos, ¿sí? Trabajamos también temas que tienen que ver con el control de la ira y los niveles de ansiedad y las situaciones de crisis, es decir, cómo afrontan y qué elementos tienen y qué experiencias tienen para poder afrontar. Cuando las parejas se separan, es indudable que se producen situaciones de crisis, ¿no? Y entonces, hacerles ver y enseñando distintas estrategias como para que ellos puedan posicionarse en qué nivel se encuentran y qué es lo que les falta, digamos, ¿no? En general, los talleres, bueno, ahora por el tema de la pandemia todavía siguen siendo virtual, el año que viene va a ser presencial, pero lo que se hace es, se tiran como algunos disparadores, algunas cuestiones teóricas, y después se empieza a preguntarle a cada uno si, qué experiencia o qué cosas le puede dejar esto de lo que estuvimos trabajando, qué le pareció, si comparten o no comparten, si tienen alguna experiencia. Yo siempre le digo que la cuestión de la evaluación tiene que ver también con la participación activa, digamos, ¿no? Y la participación activa no es más que hablar de lo que pasa, de lo que siente, y cómo estas cosas de los temas que desarrollamos lo atraviesan y lo puede reconocer o no, digamos, ¿no? Eh, por supuesto, los primeros encuentros, en esta actitud muy reacia que tienen, hablan poco, contestan mal, Claro. están a la defensiva con los brazos cruzados, digamos, y en esas situaciones lo que yo siempre le digo es, acá no se trata de buscar enemigos ni estar confrontando con ustedes, la idea es que ustedes, este espacio realmente les sirva a ustedes, porque están dejando un tiempo, están dejando una disposición para poder trabajar. Pero la idea es que uno pueda ver ese proceso al finalizar. Por eso cuando finalizamos los talleres, cuando finaliza, después de casi 5 meses de trabajo, se hace una entrevista y se hace un informe de devolución que se eleva al juez. Pero a su vez también las personas piden participar para despedirse de sus compañeros, ¿no? Y Ah, es muy interesante porque los otros, los principiantes, digamos, escuchan con atención lo que dice el otro. Y la mayoría del relato es el mismo, ¿no? Vine enojado, por un lado, uno me dijo claro. en un momento me dice, una vez tenía ganas de agarrarlo a trompada, me dice, pero me enteré que es profesor negro de taekwondo. Después de la evaluación. Qué gracioso. Vos Pero bueno, remarcabas por digo, ahí, perdón, ¿sí? no, no, que hablando de esto de la resistencia,
vos marcabas en una entrevista que vos veías como una brecha generacional, que a partir de los 40 para arriba era como muy difícil de moldear algo distinto, ¿no? Pero en las Sí, edades como entre 20 y 40 era como había más accesibilidad. ¿Eso lo seguís notando? sí, sí, sigo sosteniendo. De hecho, hasta hace poco tenía un varón que estuvo casi 2 años asistiendo a los talleres. Esta persona tenía como 62 años, creo. Eh, Claro. y, y bueno, como decíamos la abuela, tanto machacar, algo salió. Algo salió. Pero no, es cierto que los varones más jóvenes tienen otra predisposición, por lo menos desde el punto de vista discursivo, no sé en los hechos, digamos, ¿no? Por lo Claro. menos dicen que están más abiertos, que también ellos entienden que las cosas han cambiado, ¿no? Pero después hay algunos que, bueno, que son muy resistentes, digamos, ¿no? Y lo que nosotros le decimos, por ejemplo, después de transcurrido casi los 5 meses de trabajo y en la entrevista de evaluación, lo que se hace es un poco tomar un poco lo que uno registró en términos de participación activa o no, ¿no? Esto es si boicoteó o no boicoteó la tarea, pero también, como ellos no saben cuáles son los temas que se evalúan, lo que yo siempre le pido es que vayan registrando los temas, que no es tan importante la asistencia en sí, sino el haber atravesado los distintos temas que se desarrollan. Y eso me permite a mí, digamos, como flexibilizar más el tiempo de trabajo, porque, por ejemplo, a la hora de evaluar, generalmente hay temas específicos que yo pregunto y le planteo situaciones problemáticas. Entonces, si ellos no pueden dar cuenta de eso que han atravesado, por más que tengan presencia y no lo han podido incorporar o digerir, es una forma de pasar a otra instancia, digamos, ¿no? Está bien. Rubén, y hasta ahora el taller lo llevas adelante vos solo, no hay ningún otro equipo u otros profesionales de otras áreas y demás. Hay una compañera, Eugenia Garrido, ella es directora de Niños Extraviados, ella viene trabajando desde principio de año conmigo. Ajá, Y siempre lo que se dice en teoría, que lo ideal es trabajar con dos personas, digamos, ¿no? Con de los dos claro. sexos, digamos, ¿no? Y la verdad que la mirada Ajá, que tiene la compañera enriquece y también regula un poco las cosas que a veces a uno se le escapa, ¿no? claro, está bien, está bien. Hasta ahora, vos has tenido situaciones de hombres que están en conflicto con el género, pero la faz doméstica, cuestiones familiares. Otro tipo de violencia. ¿Has tenido experiencia? O sea, que venga alguien que ha derivado por violencia institucional o por violencia laboral, violencia obstétrica, ¿viste? Todas las demás modalidades, formas que hay en la ley. ¿Has tenido alguno Sí. derivado por esos temas? No, no. Sí, sí hemos atendido, ¿viste? Yo en la Secretaría estoy como en diferentes funciones trabajando, digamos, ¿no? Y sí Ajá, trabajamos cuando hay violencia institucional, por ejemplo, lo que se llama los primeros auxilios psicológicos, digamos, ¿no? Lo que se hace es, nos ponemos en contacto con esa persona, la contenemos, digamos, trabajamos algunas cuestiones para bajar los niveles de angustia o de ansiedad, y el equipo también acompaña, por ejemplo, en esto después que haga la denuncia donde corresponda, digamos, acompañar, pues ese tipo de cosas. Pero se hace, en la Secretaría se hace ese tipo de trabajo porque es, digamos, una forma de acompañar a aquella persona que ha sufrido, fundamentalmente violencia policial. Vos viste que la Secretaría, a nivel de nación, plantea la violencia institucional focalizado en el exceso de las fuerzas policiales, digamos, ¿no? Lo limita en ese sentido, por más que hay algunas cuestiones que dicen lo contrario, pero no se le da la importancia que tiene justamente los diferentes tipos de violencia. La violencia institucional también, el maltrato cuando alguien va a una oficina pública, ¿no? Las cuestiones de la violencia obstétrica, digamos, ¿no? Hay montones y tipos de violencia que todavía no se las reconoce como tal, digamos, o no se le da el espacio que debe tener, digamos, ¿no? es como todo un campo verde en realidad todavía, ¿viste?
que a las víctimas también le cuesta reconocerse como víctimas en esos contextos, y tampoco es como que el aparato estatal está preparado para la recepción, tratamiento, o sea, lo que un poco la ley, el objeto de la ley, ¿no? Venir, erradicar y sancionar, básicamente. Claro, claro, claro. Sí, hay muchas cosas para hacer todavía. Yo creo que por eso siempre digo que es bueno que sigan sumando gente, pero sobre todo también profesionales, porque es de ese lugar lo que enriquece y también plantear propuestas de intervención, ¿no? Me parece que a veces Claro, la ley son muy claras, pero a la hora de bajarse a la realidad cuesta mucho, digamos, ¿no? claro, claro, claro que sí. Pero, más allá de eso, hace poco se firmó un convenio para expandir esta propuesta que nace con algo tuyo, ¿no? Que nace desde una iniciativa propia y ahí ahora se generó como una necesidad real. Sí, mira, la verdad que en ese proyecto, digamos, lo fui armando y me acompañó Eugenia, digamos, pero yo pensé también cómo implementar nuevos dispositivos. ¿Por qué? Porque veía que todavía faltaban cosas, digamos, ¿no? Faltan cosas para hacer. Y este año hice un posgrado en la Universidad de Córdoba de violencia masculina y veía que estaban trabajando muy bien con distintos dispositivos, digamos, ¿no? Entonces yo pensaba que acá se podría hacer algo parecido en términos de generar distintos dispositivos, digamos, ¿no? En ese convenio que se firmó el 25 de noviembre, digamos, que la gobernadora, digamos, también lo firmó, digamos, lo Claro, interesante de esta propuesta es que hay como distintas líneas de acción, ¿no? Y yo creo que hay que focalizar en el tema de la articulación. A veces los equipos técnicos son insuficientes y hay que hacer lo que se puede, y a veces no da el tiempo real para hacer una evaluación profunda, digamos. Entonces lo que nosotros charlamos con Eugenia, digamos, en ese momento, era decir, tomar lo que ya se hizo de las derivaciones de los informes de la OBD, por ejemplo, ¿no? Es decir, la evaluación de riesgo y en función de ponderar el riesgo, digamos, a un riesgo muy alto, invitar a los varones para que participen de diferentes talleres. Digamos, uno, todo de habilidades ajá, sociales, uno que tiene que ver con lo que se conoce como grupos rondas, ¿sí? Que es un grupo educativo reflexivo, pero que también conlleva algo de lo terapéutico, donde en ese grupo en particular, lo que se habla no es de violencia precisamente, se hablan de las ajá. cosas que nos pasan, digamos, ¿no? Se hablan de las situaciones de temores, de angustia, preocupación. Y yo creo que desde ese lugar se abre la posibilidad de un campo de diálogo, un campo donde con mayor carga horaria, porque son 2 horas casi de trabajo, las personas pueden hablar sin tener que remitirse a las experiencias de violencia, digamos, porque la idea en esta evaluación que se hace en las entrevistas de admisión es que teniendo ese informe de la OBD, más la entrevista que se realiza en la Secretaría, poder decir, bueno, a esta persona la derivamos a tal taller, a esta otras personas a tal otro taller, digamos, ¿no? Y ese dispositivo de ronda, en general, también tiene un año de duración. En contraposición, el dispositivo para habilidades para la vida tiene alrededor de 5 meses de trabajo. Y después hay otra propuesta que tiene que ver con varones que son muy resistentes a aceptar estas nuevas miradas sobre las masculinidades, hacer un curso que se habla más específicamente de cuestiones de género, digamos, ¿no? Esos cursos son virtuales y tienen 2 meses de duración, digamos, ¿no? Y estos son para los que en cierta forma en la entrevista uno observa esta resistencia, este rechazo o este posicionamiento tan rígido frente a esta mirada nueva sobre las nuevas masculinidades. Ahora, yo pensaba, de hecho lo vengo pensando hace tiempo, ¿no? Un poco en el libro lo manifiesto, pero todo este trabajo que vos hacés en relación a ya el hecho consumado, porque son hombres que han ejercido algún tipo de violencia, ¿no? Todo eso que vos decís de reflexionar y de alguna forma poner en crisis, poner en cuestionamiento, compartir, hacerse cargo, buscarle la vuelta, ¿no sería necesario que se trabaje así también en la escuela a través de la ESI?
Mirá, yo estuve en una entrevista así conversando con una compañera que es periodista, que está en la parte de educación sexual en las escuelas, y me dice que trabajan esta temática. Lo que pasa es que no la trabajan recurrentemente, lo tocan como un tema muy Ajá. general, digamos, ¿no? Pero es muy importante el poder trabajar, inclusive desde el jardín de infante, digamos, ¿no? Me parece que desde casa, desde muy pequeño, hay que tratar de sensibilizar, poner o cuestionar estos roles tan estereotipados que lo único que provocan es que los varones después terminen repitiendo eso que han aprendido, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y en esta extensión que se va a producir ahora, para toda la provincia, cómo se piensa el abordaje? ¿Se van a generar nuevos equipos? ¿Cómo se ha pensado encararlo, digamos? Este año se hicieron eh, dos capacitaciones de casi de 20 horas de trabajo, con personal de Caleta Olivia, Ajá, creo que también había Río Turbio, también me parece que había, los antiguos, había como 4 o 5 localidades. Y la idea nuestra, es decir, esto es una política de Estado, digamos, ¿no? sí, Del sí. gobierno de Disney, justamente a través de su deseo de hacer cosas para prevenir la violencia, lo ha entendido que es una política de Estado. Entonces, lo que nosotros necesitamos era un marco regulatorio, un marco legal para después conversar con los referentes locales, para darle un marco de seguridad a todo esto que se venía pensado, digamos. Entonces, la capacitación se hizo, ahora falta la implementación, que esa implementación tiene que ver más con una cuestión política, ¿no? De firmar convenios, actas, acuerdos, Ajá. no sé bien, firmarse para que se empiecen a implementar, digamos. La idea, por lo menos yo creo que en Caleta seguramente va a arrancar en marzo del año que viene, y Ah, también había en Los Antiguos había un grupo de gente muy interesadas en trabajar estas temáticas, así que por lo menos empezar con algo, y la idea de que también lo hemos charlado, en ese proceso de trabajo, en esta propuesta educativa, lo que nosotros queremos es que los dispositivos que se implementen no se sientan solos, que van a estar acompañados. De hecho, nosotros queremos hacer supervisiones, queremos hacer 2 encuentros anuales donde podamos compartir experiencias y podamos, digamos, aprender juntos, pero también mejorar lo que se pueda mejorar, digamos, ¿no? Entonces creo que, y también hasta les planteé a algunos de los referentes del equipo, que si su temor o su preocupación era el no saber cómo hacer, que lo invitara a que participaran de los talleres, que es una forma también de ir como aprendiendo y viendo eso que se dice desde el punto de vista teórico y llevarlo a la práctica, ¿no? claro. Bueno, en lo que hace a tu taller y a lo que vos venís trabajando, al resultado del trabajo en esa cantidad de encuentros, ¿vos notaste, no sé, algún tipo de resultado en lo que tiene que ver con la reincidencia o la nueva comisión de actos por parte de alguno que haya pasado por el taller? ¿Tenés algunos datos en relación a eso? Mirá, en realidad siempre lo que preguntan es datos, datos. Y uno en este digo Sí, es, nosotros no podemos generalizar los datos que observamos de las intervenciones que hemos realizado. Es decir, nosotros podemos decir que alrededor de estos casi 8 años hemos tenido alrededor de 230, 240 oficios, y que, digamos, de esa cantidad, por supuesto, mucho menor son los que lo realizan. Una cosa es la cantidad de oficios que llegan claro. y otro es el porcentaje Sí, sí, que sí. llega. Que de casi siempre, de lo que llegan, concurren un 30 o un 40%, digamos, ¿no? Antes era menor, antes era un 20, era un 10, digamos, ¿no? Eh, y ahora, digamos, en este año en particular, hemos tenido casi, de la cantidad de personas que han participado, han pasado prácticamente, hemos logrado cubrir casi 60 personas que han pasado por estos espacios, ¿no? Eh, y sí lo que uno puede ver en el transcurso de esos años que prácticamente hubo 2 o 3 casos de personas que han reincidido en situaciones de violencia. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿será que
o en realidad no lo han denunciado, o será que se hizo la denuncia y la justicia puede tardar más tiempo de lo que debía y no se intervino, o se pudo haber ido a otra provincia, pero lo que nosotros podemos decir a ciencia cierta, que es muy bajo el porcentaje de personas que reinciden, digamos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo que hacemos con algunos varones, que justamente eran varones que eran extremadamente resistentes, les pedimos si voluntariamente nos permitiría hacer una entrevista para grabarlo, digamos, ¿no? Ah, Y hemos tenido dos casos que la verdad que nos sorprendieron, a Eugenia y a mí también, porque en una de las entrevistas, uno de los varones, una persona que viene de la fuerza de seguridad, una persona muy estructurada, mayor de edad, muy rígido, en un momento empieza a hablar y se quiebra porque empieza a contar de su experiencia de vida lo que significó para él ser tan rígido y tan estructurado, que le llevó a distanciarse de sus propios hijos, y que a partir de lo que se venía trabajando con los talleres, aprendió ciertas herramientas que le permitió poder pedir perdón a sus hijos y este deseo de seguir mejorando como persona, digamos, ¿no? Entonces digo, estas cosas a mí particularmente me llena de mucha alegría, porque me da la claro, convicción de que estamos haciendo hacer las cosas bien. claro, claro que sí. Bueno, vos contabas estas experiencias que vos tuviste con profesionales que trabajan en la provincia de Córdoba. Yo vi que hay toda una red hoy, o hay distintos tuales que se hacen en las provincias, en las distintas provincias. ¿Vos ves mucha diferencia entre lo que vos hacés o el abordaje que se hacen en otros lugares? O en todo caso, cuestiones para sumar, o qué le sumarías vos a lo que estás haciendo? Sí, bueno, en principio lo que me generó es sorpresa, porque ellos estaban hablando como lo novedoso, digamos, y eso que ellos comentaban lo veníamos haciendo acá desde hace 8 años atrás, digamos, ¿no? Claro, O sea que esto me sorprendió. Sí vi que hay mucha coordinación y hay muchos convenios con otros espacios gubernamentales y no gubernamentales, que creo que es lo que falta acá en el momento, digamos, ¿no? A mí me ajá, parece que ellos tienen todo un trabajo de investigación, que por ejemplo nosotros no tenemos esa área específica de la investigación, pero por una cuestión de que a veces no da los tiempos reales y los recursos humanos, digamos, ¿no? No es que no haya idea y no es que no reconozcamos la importancia de la investigación. Pero en este convenio que se firmó, también lo planteé como una propuesta, hacer convenio con la universidad, digamos, para trabajar, digamos, con las áreas de género, y brindar esos datos y esas investigaciones que se estuvieron haciendo para que podamos justamente tener datos más fidedignos y hacer muestras más objetivas para saber si esto que estamos haciendo realmente tiene buenos resultados o no. Uno, de lo que ve y del sentido común que uno observa después de los trabajos, siento que se están haciendo cosas muy interesantes y hay un interés de la provincia, de la gobernadora, de seguir haciendo acciones para que podamos, digamos, erradicar la violencia. Y eso creo que es un momento histórico, por lo menos en Santa Cruz, que desde lo institucional se acompaña en todos los sentidos, ¿no? claro. Sí, por ahí también viste que yo noto esa como, en realidad es un aprendizaje y una manera de buscar lo que vendría a ser un observatorio, que ya está previsto en la ley provincial, ¿no? Un observatorio que conecte la información de todo el recorrido, por ejemplo, de la denuncia, de las comisarías, de la OBD, el transcurrir durante los juzgados de familia, el abordaje que hacen ustedes, en realidad que haya una conexión para establecer pautas para intervenir en el entramado social de alguna manera, Sí, ¿no? vos sabés que en realidad yo me enteré hace poco que el observatorio está en el Ministerio de Desarrollo, en el área de violencia, es la Secretaría de la Mujer, digamos, su secretaría. Pero yo creo que todavía hay muchas cosas para hacer, falta mayor articulación. Mi percepción, y esa es una Claro. cuestión meramente subjetiva mía, ¿no? Me hago cargo de lo que digo. Yo lo que veo es que se están haciendo un montón de cosas, pero falta Sí, articular, digamos, ¿no?
creo que ese es un desafío que tenemos como todo, digamos. Creo que hay, inclusive, bueno, la mirada que tiene el ministro de Desarrollo Social es justamente eso de apuntalar y articular qué se están haciendo en cada área y cómo se articulan para que se brinde, digamos, una mejor atención a las víctimas y que también se pueda saber qué se está haciendo de los otros espacios, ¿no? Sí, o más bien la articulación suele ser casera, ¿viste? Nos juntamos de vez en cuando, aunamos criterios, charlamos, pasan meses, pero falta eso como institucional, digamos, una articulación institucional, justamente. Claro, claro. Y yo creo que intenciones hay, y creo que quizás el año que viene ya un poco más armados y con nuevas ideas, creo que, y el convenio también, el convenio habla de la importancia de la articulación, lo remarca como un hecho importante, y remarca también la importancia de las estadísticas, ¿no? A nosotros Claro, nos interesa qué ocurre en cada localidades, digamos, porque a partir de eso uno puede saber qué políticas o intervenciones se pueden realizar. Entonces, en esta propuesta lo que vamos a pedir es que los distintos referentes locales que conformen los equipos puedan brindar estos datos estadísticos semestralmente, como para que nosotros una vez al año podamos hacer un informe general, digamos, elevados al ministro, en todo caso a la justicia también, como para que vean todo el proceso de lo trabajado, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, Rubén, en definitiva, es un proyecto que en realidad, insisto, nace hace 8 años, perdón, con una intención de generar algo que hoy está como, de alguna forma, explotando, como también, cuando hablamos esto del campo verde, ¿no? También es un mensaje de algo que de alguna manera es un poco nuevo, porque el trabajo con la masculinidad es algo impensado hace 20 años. Sí, 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 digamos, yo diría que hace 20 años casi no existía nada, digamos, ¿no? Había Sí, como nada, digamos, ¿no? Hoy por hoy, por suerte, y esto se ve también en otras provincias, ¿no? La necesidad de trabajar con esta pata tan importante que es el varón, porque en realidad es el varón el que ejerce la violencia y es con él con el que se tiene que trabajar más, porque después es el que reproduce estos tipos de actos de agresividad, ¿no? ahí hacen una pregunta, dice, si bien tenemos en el horizonte la perspectiva de género, observo con cierta frecuencia la violencia desde las mujeres. ¿Qué podemos hacer con eso? Y es también, digamos, sabemos que las estadísticas dicen que generalmente el gran porcentaje son los varones que ejercen, pero también es cierto que hay un 10% de cruzada y un Claro. 5% de violencias de las mujeres hacia los varones, digamos, ¿no? Eh, yo creo que me parece que en esta lucha que uno intenta, digamos, de igualdad el derecho entre varones y mujeres, digamos, hay que también sensibilizar mucho a las mujeres, digamos, ¿no? Como para que puedan entender que esto es un proceso de una construcción colectiva para empezar a desconstruir estas representaciones que a veces se reproducen, digamos, ¿no? Entonces, está bueno también trabajar, y yo creo que en realidad son las mujeres las víctimas que lamentablemente son las que más lo sufren, pero eso no quiere decir que no haya mujeres que ejerzan violencia. Sí, sí, por supuesto. En realidad también yo desde el ámbito desde lo judicial, que es donde trabajo, también observo un alto porcentaje prácticamente un 90-95% de ejercicio de la violencia por parte de varones, porque tiene que ver con un sistema, porque tiene que ver con una forma de relacionarse, con una modalidad de subordinación que se establece a través de la violencia en todos sus formatos, ¿no? Claro, claro. Sí, es indudable, digamos. A mí lo que me preocupa en esto es, más allá de las cosas que uno pueda trabajar a nivel de lo que es la capital, me interesa saber lo que pasa en el interior de la provincia, digamos, Mm, ¿no? Que es otra realidad totalmente distinta y exacto. lamentablemente a veces esto ocurre
y no se denuncia o se revictimiza a las personas que quieren hacer la denuncia correspondiente. A mí lo que me preocupa es, por eso creo que en esta idea de trabajo que se tiene a nivel ahora de la política provincial, es trabajar en todas las localidades, digamos, ¿no? Generar estas acciones para que en cierta forma las personas lo reconozcan, se sensibilicen y se animen a denunciar en los casos en los cuales existen estos maltratos, ¿no? Sí, inclusive también hay que hacer como toda una interpretación sociológica previa en cada una de las localidades, porque cada localidad es un mundo con situaciones socioculturales muy diferentes, ¿no? Hay ciudades muy agrarias, muy ganaderas, hay otras muy militares, hay otras que hay mucha minería o la zona norte que tiene que ver con el petróleo, con los yacimientos, con la minería. Entonces, ninguna ciudad es igual a la otra y por supuesto que Río Gallegos parece un mundo totalmente aparte, ¿no? Eso es muy interesante tener esa conciencia también. Sí, seguro, seguro. Y partimos, digamos, esto, ¿no? Que nuestra provincia en realidad recibe de distintas otras provincias estos valores y estas Sí, culturas y sí, estas formas, bueno, ¿no? Entonces, creo que en eso también hay que pensarlo, y por eso uno no puede generalizar y decir, aplicamos todo esto para todo el mundo, digamos, ¿no? Creo que la idea de la información, de las estadísticas, es para pensar justamente en políticas generales, pero también particulares en función de las regiones o localidades, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Rum, no te quito más tiempo, la verdad que es una charla que lleva como a muchas inquietudes, como muchas dudas y como también a ganas de que esto siga de alguna manera extiéndose. Así que primero, bueno, nosotros en general tenemos algún tipo de trato institucional y trato personal también, pero van mis felicitaciones por tu labor, por lo que estás generando y bueno, nuevamente mi agradecimiento por esta participación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos también por darme esta posibilidad, y la verdad que creo que estos espacios sirven para que se ponga en debate, para que la gente se sensibilice, para que participe, y creo que entre todos podemos hacer de a poco que estas cosas vayan disminuyendo, ¿no? Así que gracias, Antonio. Perfecto. Un abrazo. Muy buenas noches. Nos estamos viendo. Buenas noches. Chau, chau. Chao. Bueno, bueno. Bueno, nuevamente muchas gracias al licenciado Rubén Fernández, que trabaja acá en Río Gallegos. Dentro de 15 días nos vamos hablando nada más y nada menos que las mujeres en la filosofía. Un tema, la idea de este ciclo de charlas antipatriarcas es tratar de pensar, reflexionar, cuestionar, poner en crisis al sistema patriarcal desde todos sus aristas. Comenzamos con la literatura hace 15 días, hoy hablamos de nuevas masculinidades y la deconstrucción de nuevas masculinidades, y dentro de 15 días más vamos a hablar de la filosofía, mujeres en la filosofía. Luego, dentro de 15 días más, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con lo técnico jurídico y con los sistemas jurídicos, con el sistema jurídico. Dentro de 15 días más, con Sara Delgado, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la comunicación, con los medios de comunicación, un temazo. Y bueno, esto lo vamos a seguir haciendo cada 15 días en este ciclo de charlas, en este sitio que se llama Viento es, Ley Micaela, que es a propósito de un libro de mi autoría que estoy presentando en distintas situaciones y en distintas circunstancias. Así que muy buenas noches, y a todos los que se conectaron, muchas gracias.